Buenas tardes, buenas noches, buenos días en cualquier parte del mundo que nos ven a través de las diferentes plataformas, a través de Radio Entre Tintos y Papeles y Radiovisión, frecuencia modulada. Hoy analizaremos la realidad nacional con Mauro Andino Espinosa, un hombre que tiene estudios en ciencias políticas en España, en Ecuador, en Argentina, un hombre que realmente conoce y puede con propiedad opinar sobre la realidad nacional. Bienvenido, gracias por la atención. El país vive un momento de alta tensión este rato, crisis institucional, inseguridad creciente y una ciudadanía que pierde confianza en sus autoridades. ¿Qué piensas al respecto, Mauro, por favor? Realmente, Marco, la situación del país es asfixiante en términos democráticos y es catastrófica desde lo social y desde lo económico. Las instituciones no están respondiendo a las expectativas de la ciudadanía, no se están garantizando los derechos de la gente, tanto en términos de una democracia formal como de una democracia sustancial. Desde lo formal, no tenemos garantía alguna que existe independencia por parte de los árbitros electorales, me refiero al CNE y al Tribunal Contencioso Electoral. Hoy es lunes 4 de mayo, van a ser cerca de las 13 horas, 1 de la tarde, y hasta este instante el CNE no publica el listado oficial de organizaciones políticas, que tenía que Correcto. hacer del día de ayer, Sí, según el sí. propio calendario aprobado por el CNE, el calendario electoral que lo modificó este organismo. Y hasta este instante no se publica el listado oficial de partidos y movimientos que pueden competir. ¿Qué están tramando? ¿Qué están ocultando? ¿Qué es lo que buscan? ¿Seguir proscribiendo y cancelando partidos y movimientos políticos? Eso Bueno, lapida la democracia formal, liberal, representativa. Y en términos sustanciales, la gente, por poner tan solo un caso, muere en los hospitales porque no tienen medicinas, porque ya, no acceden a los quirófanos para poder ser intervenidos. Niños que mueren por falta de asepsia, de higiene, en un sistema que está abandonado. Médicos, enfermeras despedidos, trabajadores impagos del sector de la salud, de limpieza, de guardianía privada. Es decir, insisto, tanto en términos de democracia formal como de democracia sustancial, el Ecuador ha perdido todo atisbo de régimen democrático y estamos acechados ya no solo por un régimen autoritario, sino por un régimen que va camino a convertirse en una dictadura. Lo digo perfecto. abiertamente. Y ahora, ¿estamos frente a un desgaste normal del gobierno o es una crisis del gobierno y profunda del sistema? Porque acaba, por ejemplo, de señalar la cuestión del Consejo Nacional Electoral, en fin, que vamos a ir analizando. A lo mejor hay intereses políticos y no están respaldando la independencia de poderes ni la supuesta democracia que vivimos, Mauro. Es evidente que Carondelet tiene secuestradas las funciones del Estado. El CNE se ha convertido en el patio trasero de la función ejecutiva. Y esto no es de ahora, esto se viene arrastrando desde hace varios años atrás. Los distintos procesos electorales no han guardado la autonomía ni el respeto a la institucionalidad ni al orden establecido. Recordemos lo que en su momento pasó con la ex vicepresidenta de la República, Verónica Abad. No le Ujú. permitieron asumir la presidencia de la República cuando tenía la obligación de sacar licencia durante la campaña electoral el presidente Daniel Noboa. Recordemos que a esa misma vicepresidenta la destituyeron a través de un sumario administrativo, o sea, a través de un sumario, a través de un proceso disciplinario, una barbaridad sin precedente alguno en nuestro país. Hoy, en cambio, somos testigos de que el principal partido político de oposición a la Revolución Ciudadana le suspendieron a Ujú. través de un oficio que envió el fiscal y un juez electoral se inventa medidas cautelares y le suspende a esa organización política sin que exista una sentencia en materia electoral en firme, sin que exista una sentencia penal en firme que demuestre el presunto delito por el cual solicitan la suspensión. Se les ocurre cancelar a la Unidad Popular, un partido de izquierda, se les ocurre cancelar a Construye, un partido bien de derecha. ¿Por Correcto. qué señalo estos dos elementos? Porque refleja que el autoritarismo del gobierno y del CNE no es únicamente dirigido a una corriente ideológica,
sino que está dirigido a cualquier corriente ideológica que esté representada en un partido que sea crítico al poder. Y ya, como saben que Construye, siendo de derecha, es contrario a ADN, ordenan la cancelación de Construye. Como saben que Unidad Popular es de izquierda y es contrario al gobierno, entonces ordenan la cancelación de Unidad Popular. Y así van a seguir operando. bien. Realmente es gravísimo lo que estamos viviendo porque yo no recuerdo antecedentes desde el retorno a la democracia en que hayamos vivido un escenario tan catastrófico. Bien, tú dices ordena el Ejecutivo, manda, y si es posible, presiona de cualquier forma para que los sumisos del Tribunal, para del Consejo Electoral, puedan dar paso a las peticiones. Pero allí suena como que existe un contubernio. Tú dijiste que ayer era de presentar los documentos para las elecciones del Consejo Nacional Electoral, pero no lo han hecho. ¿Será porque no tienen mayoría? ¿Será porque ese 2-2 que llevan empatados, entre comillas, no es válido frente a la ley porque no hay mayoría? Están utilizando una serie de artimañas jurídicas, pero también políticas. No es casualidad que le estén usando a este consejero alterno, José Merino, para que se principalice durante las últimas semanas y vote en una serie de decisiones absolutamente inconstitucionales e ilegales. No es coincidencia que el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, haya dejado de asistir a las sesiones, pero también es una irresponsabilidad horrorosa que la gente sepa que si no asiste Enrique Pita es porque también es cómplice de lo que Claro. está haciendo Ujú. el alterno José Merino. Y que sepa la ciudadanía que están violentando normas expresas del Código de la Democracia. La ley es clarísima cuando señala que solo se pueden cancelar organizaciones políticas hasta 120 días antes Ujú. de la fecha de convocatoria a elecciones. Y la Y la fecha de disposición convocatoria a es elecciones es el clarísima. 1 de agosto. Sí, sí, sí. El 1 de agosto. Si uno retrocede los 120 días para hacer cuentas, ya no les da el plazo de 120 días. Estamos de Tienen que acuerdo. publicar la lista de partidos y movimientos políticos que están aptos para competir. Pero insisto, aquí hay órdenes desde el Ejecutivo, hay una articulación política, hay que recordar que el hermano de la señora Tamaín es cónsul que pertenece al servicio exterior ecuatoriano, ha sido resultado de una designación como cuota política, no es que él es miembro de la carrera diplomática ni estudió para aquello, él es resultado de una cuota política por parte del gobierno nacional. Todas esas cosas hay que denunciarlas y hay que decirlas fuerte y claro. Bien, es decir, estamos viviendo nosotros una dictadura en términos clarísimos, que el estilo de gobierno es impositivo, rompe la ley, la constitución solamente para beneficiarse, la utiliza. El diálogo político, entre comillas, una decisión unilateral y grosera imposición, que esto significa que está concentrado el poder, todas las características de una dictadura, y es más, estos dos partidos políticos que no han sido habilitados, eh, tiene el objeto de limpiar la papeleta electoral y supuestamente sumar ciertos grupos para quedar solo para la reelección. Es muy probable porque se sienten impunes, sienten que nada ni nadie les puede tocar o alcanzar, que el imperio de la ley no existe para ellos y que pueden hacer lo que les venga en gana. Eso es lo que están demostrando con este tipo de actuaciones. Pero los funcionarios del CNE deben saber que el poder político no es eterno y que incluso las tiranías y las dictaduras más oprobiosas han caído y Correcto. luego han tenido que responder ante los organismos internacionales en materia de derechos humanos. El CNE, al igual que muchas autoridades gubernamentales, minimizan, subestiman la reacción popular. Y yo estoy cada vez más convencido que cuando se den las elecciones, el pueblo ecuatoriano sabrá tomar la decisión de la mejor manera y Bien. votará por cualquier opción política, menos por los candidatos de ADN, porque la gente siente en su oído ese soplido, ese murmullo, esa orden
que trata de imponer, elegir determinados candidatos y proscribir a otros. A la gente no le gusta que le ordenen por quién debe votar, Totalmente porque la claro. libertad de elección radica precisamente en eso, en que se pueda escoger con absoluta libertad, con absoluta complacencia, con absoluta paz individual. La opción que le represente a uno puede ser de izquierda, puede ser de derecha, de centro, socialista, socialdemócrata, liberal, conservador, Claro. pero el ciudadano quiere sentirse libre al momento de elegir y todo lo que están haciendo demuestra todo lo contrario. Hay una frase popular que dice que a lo mejor las elecciones que nos vienen vamos a jugarla con cancha inclinada, es decir, con las reglas que favorezcan al actual gobierno. A más de esto, la eliminación de los partidos políticos, como ya le indicaste tú, tiene un trasfondo indiscutible de interés del Ejecutivo, pero ¿hasta qué límite, hasta qué riesgo corremos nosotros para que la de competencia democrática le favorezca al gobierno? Y hoy le oí al expresidente Correa que decía que es tan difícil la revocatoria del mandato que incluso podríamos ir a una guerra. Es verdad que las condiciones institucionales del CNE hacen prever que no entregarán los formularios para llegar al proceso de recolección de Ujú, firmas. Uno puede advertir aquello sin que necesariamente uno sea adivino, sino por los comportamientos de la señora Tamail, ujú. del señor Cabrera, de la señora Cero, de todos los que están en el CNE, a excepción de la consejera Nájera, que por cierto hay que destacar, porque a veces uno se pierde en las generalizaciones, pero la consejera Nájera es la única que realmente ha sacado la cara y no se ha subido a esa ola antidemocrática y autoritaria de los consejeros de mayoría. Pero más allá de que el CNE, si llegara a ratificarse esta predicción de que no entreguen los formularios, creo que hay que hacer el ejercicio, hay que intentarlo, hay que usar la herramienta, porque si el CNE se niega a entregar los formularios, será la evidencia irrefutable de todo lo que hemos dicho, que es el patio trasero de Carondelet. Pero además, será la evidencia inequívoca de que Daniel Noboa tiene miedo a la revocatoria, porque si es que él supiera que tiene apoyo popular, él no le ordenaría al CNE a que se niegue la entrega de los formularios. Él ¿Ya? simplemente no influiría políticamente en esta decisión y enfrentaría este proceso de revocatoria como cualquier otra autoridad de elección popular. Pero si niegan los formularios, insisto, será la demostración de que Daniel Noboa tiene temor y terror a un posible proceso revocatorio. Ahora, se ha hablado de una descomposición del país moral, político, en fin, y que las luchas internas están presentes en todos los actos, tanto de los diferentes poderes cuanto del Ejecutivo, hacen que los intereses políticos particulares estén por debajo de los intereses personales, por debajo de los intereses del país, importa únicamente el gobierno de turno y que a lo mejor está consolidando una verdadera dictadura. Yo hago un llamado a todos los sectores democráticos del país y cuando me refiero a sectores democráticos no me refiero a una categoría ideológica en concreto. Hago un llamado a liberales que son democráticos, a socialistas que son democráticos. Hago un llamado a socialdemócratas que son democráticos. Hago un llamado incluso a sectores conservadores que creen en la democracia para que se unan en estos momentos y rechacen las prácticas autoritarias del gobierno. Luego podemos discutir sobre las políticas, que es donde generalmente tenemos diferencias ideológicas. ¿Quién quiere más presencia del Estado? ¿Quién quiere de pronto un Estado mínimo? ¿Quién cree que el mercado debe tener mayor prevalencia? ¿O quién cree que los servicios públicos deben ser de calidad y que el Estado debe hacer altos niveles de inversión social?
Esas son las políticas y ahí podemos tener diferencias ideológicas, pero en Perfecto. lo que creo que no podemos tener distancias es en defender la democracia y los principios y los valores republicanos. Y eso sí que nos debe unir, porque si el día de hoy el gobierno ataca a varios actores políticos, si hoy tienen encarcelado al alcalde de Guayaquil, rapado la cabeza en la cárcel de máxima seguridad de este país, sin que exista una sola sentencia ejecutoriada en su contra, si hoy esta persecución es asfixiante en contra de los gobiernos seccionales, si al alcalde de Cuenca le allanan su domicilio y le abren una investigación previa por enriquecimiento privado, por No enriquecimiento justificado, ilícito, sí. no Ajá. justificado, si a la prefecta del Guayas, aunque ella no lo reconozca, pero todo parecería indicar que le empujaron, le obligaron, le presionaron a renunciar, a dejar el cargo, que lo materializará este mes de mayo. Bueno, ¿qué podemos esperar el resto de ciudadanos? El ciudadano de a pie el día de mañana será encarcelado arbitrariamente, sus derechos y libertades estarán seriamente socavados. Y también creo que los sectores económicos más influyentes de este país deben entender que Daniel Noboa ni siquiera gobierna para los grandes grupos económicos. Daniel Noboa gobierna para su grupo oligárquico familiar. Y creo que muchos sectores empresariales del país empiezan a abrir los ojos Así es. y a entender que hay una codicia absoluta por concentrar el poder económico en el grupo familiar gobernante, en esa oligarquía familiar a la que representa el presidente Daniel Noboa. Por otro lado, tú has señalado de que la persecución es inhumana, que ha señalado a Aquiles Álvarez, al alcalde de acá de la ciudad de Cuenca, a la prefecta, pero también conocemos que existen otras personas que están siendo perseguidas. ¿Podrías aseverar o podría yo enmarcar este exceso de poder del presidente de la República que está utilizando con la venia del Consejo de la Judicatura y de ciertos jueces la situación penal como para arrinconar, para amedrentar, está utilizando la justicia y el poder justamente para tratar de aniquilar a los partidos políticos y a sus adversarios? Sí, la judicialización de la política es una herramienta que no es nueva, pero que hoy más que nunca está presente. El uso de la Fiscalía, el uso de la Corte Nacional de Justicia, el uso del Consejo de la Judicatura. Ujú. Recordemos lo que se acabó de hacer con la designación de la nueva presidenta del Consejo de la Judicatura, la doctora Mercedes Caicedo, siendo jueza ella también de la Corte Nacional de Justicia, y el doctor Marco Rodríguez, presidente de la Corte Nacional de Justicia, se prestaron a ese juego vergonzoso de evitar que a la doctora Alexandra Villasís le designen como vocal principal y como presidenta del Consejo de la Judicatura. Que por ley tenía que acceder al puesto. El Ujú. gobierno le montó un impedimento, se inventaron que tenía una deuda con el SRI. Y a pesar que la señora Villasís había ganado un habeas data y una sentencia constitucional ordenaba que ella debía, primero, que se le borre el impedimento y luego Ujú. posesionarse del cargo y asumir la presidencia del Consejo de la Judicatura, desde la propia Corte Nacional de Justicia se prestaron a este juego abierto para someterse a los designios de la función ejecutiva. No debemos perder la memoria sobre esos hechos, porque son cuestiones irrefutables que ponen en evidencia que no hay Estado constitucional de derechos, que hay una judicialización de la política y que todo está concentrado en manos del Ejecutivo. Un instituto de investigación sueco sacó un informe hace mes y medio atrás aproximadamente en el que coloca al Ecuador en los regímenes denominados como autocracias. ¿Y qué es una Ajá. autocracia? Ujú. Un régimen donde una sola persona concentra todo el poder de todas las funciones del Estado. Eso es el Ecuador en estos momentos. Así nos ven a nivel internacional. Y tú habías señalado una situación de que nosotros somos libérrimos para elegir a las autoridades,
pero en este momento somos libres o estamos viviendo un escenario forjado, creado, incluso aupado por los medios de comunicación, por los trus de la comunicación a nivel nacional. ¿Crees vos que la gente esté en posibilidad de elegir libremente? ¿No habrá este apretar de concepto político para desviar incluso de hechos que suelen pues traer opacidad a las labores del Ejecutivo? Lamentablemente hay todo un andamiaje, no solo institucional, estatal, sino también, yo diría, desde determinados sectores mediáticos que han sido hegemónicos para moldear la opinión pública y legitimar este tipo de prácticas autoritarias. Hay muchos que guardan silencio cómplice. Hay muchos que no han dicho una sola palabra Esta boca no frente es a las mía. decisiones del CNE. Hay medios de comunicación que han validado, que han aplaudido este tipo de decisiones. Pero, por supuesto, los derechos políticos están seriamente socavados cuando a un ciudadano no se le permite elegir por quien ese ciudadano decida. Si es que hay una organización política que no les puede gustar a muchos, pero que puede tener apoyo político y que puede ser la principal fuerza política de oposición y le cancelan ilegalmente, bueno, pues creo que se está privando a millones de ecuatorianos muy probablemente de elegir a esa opción política. Si se priva al pueblo ecuatoriano de elegir a otras opciones políticas que de pronto pueden tener poco apoyo político, pero legalmente, jurídicamente existen, Eso lo veremos y en hay las urnas. ciudadanos que quieren votar por ellos, bueno, se están vulnerando los derechos de participación política. Entonces, la libertad se vuelve mero discurso, se lo vacía de contenido y se transforma en una simple ficción. Instituciones en el país han decrecido en su credibilidad frente a la ciudadanía, pero esto causa entonces un cisma en la confianza. Los ecuatorianos estamos como un barco a la deriva. Hoy día pasa una situación difícil, mañana se presenta otra, internacionalmente se presenta otra. No sé si este estado de alarma que nos causan les beneficia de alguna forma al Ejecutivo. Yo creo que hay que señalar que la gente desconfía en las instituciones, entre otras cosas, porque siente que la democracia no les resuelve sus problemas cotidianos. Es Correcto. decir, la gente va a votar y la gente, cuando va con cierta expectativa o esperanza incluso, luego siente una frustración enorme y hay un enojo, una ira acumulada, porque siente que votar no le sirvió de nada, que lo que hizo fue elegir a alguien, pero que terminó Ay, traicionando ujú. sus legítimas aspiraciones, sus demandas. Y la gente empieza a darse cuenta que votar, en vez de mejorar, en vez de tener movilidad social ascendente en su vida cotidiana, no solo que se estanca, sino que retrocede. Entonces, claro, la gente desconfía ahí de la democracia y eso es gravísimo, porque ahí la gente empieza a abrazar salidas autoritarias. Ahí la gente dice, bueno, mejor no votemos, mejor que se eliminen las instituciones, mejor abracemos a un régimen dictatorial o que por ahí empiecen a sonar las clarinadas de los cuarteles y que no elijamos nosotros como pueblo. Esa es una realidad que está sucediendo a nivel global y también está pasando aquí en el país. Y esa es la irresponsabilidad de una clase política gobernante que dijo que iba a hacer muchas cosas, como en el caso de Novoa, y al final del día terminó haciendo todo lo contrario. Yo sí pido a la gente, a los cuencanos, a los azuayos, que no pierdan la memoria. Solo en materia energética, en el primer mandato, Daniel Noboa, cuando se lanzó la primera vez, Ujú. dijo que en 9 meses iba a resolver el problema energético, que no era un problema de generación, que era un problema simplemente de transmisión. Les respondió en cadena nacional cuando era el debate presidencial a Jan Topic, cuando le increpaba, cuando le preguntaba sobre este tema. Daniel Noboa dijo que no iba a eliminar los subsidios, Así que es. no dijo que iba a reducir el costo más bien de los combustibles para disque favorecer al pueblo ecuatoriano. Dijo que iba a reducir el costo de la tarifa eléctrica. Señaló que iba a elevar el valor que reciben nuestros pensionistas, nuestros jubilados,
al mismo valor del salario básico unificado. Sí, Es que hay señor. cosas que los ecuatorianos olvidan rápidamente y creo que es el momento de reivindicar el valor de la verdad y de decir basta al uso de la demagogia y de la mentira como herramienta política para ganar elecciones. Yo Mauro, creo que debemos exigir políticos serios, que digan lo que pueden hacer y que digan lo que no pueden. También hay que ser honestos intelectualmente, pero no ofrecer cosas que luego son irrealizables o peor todavía, decir que van a hacer A y terminan haciendo el otro extremo, terminan ujú. haciendo B desde el otro lado y engañando a la gente. Para terminar la entrevista, Mauro, la situación del país es calamitosa económica, se ha perdido fuentes de trabajo, la inseguridad, la salud, como tú iniciaste la entrevista, pero se avisoran tiempos más duros todavía por conflicto mundial, por crecimiento del precio de los combustibles, por el crecimiento de los productos en el precio en el mercado, en fin, pero la gente no está mirando esto, la gente está enmarcada en un cerco de miedo de la delincuencia, de los toques de queda, de las decisiones arbitrarias, Mauro. Yo sé que hay mucha gente que tiene miedo y yo sé que la estrategia del gobierno es provocar temor, estas políticas del shock, como diría una autora canadiense que se llama Naomi Klein. Y el gobierno lo que busca es la parálisis, que la gente no diga nada, que las decisiones económicas que toman pasen de agache, que la gente se siga empobreciendo. El valor de la canasta básica familiar hoy bordea los $829. Ujú, Se ha incrementado en aproximadamente algo más de 40, en algo más de $35 durante el mismo periodo del año anterior respecto al de los periodo de tiempos ahora. actuales. Ujú. La capacidad adquisitiva del ecuatoriano promedio de los sectores populares se ha reducido. Eso es una realidad. El gobierno le impuso IVA a los alimentos procesados, a los Sí, sí, lácteos, sí, le sí, sí. impuso IVA al pan y luego tuvieron que recular Ujú. porque generó un escándalo en la opinión pública, en la ciudadanía. A los cuencanos, a los azuayos, a los ecuatorianos, no tengan miedo, indígnense, porque solo la indignación y solo la movilización popular logrará que el gobierno escuche. Yo no estoy llamando aquí a que se dé un golpe de Estado ni nada que se le parezca, pero creo que el derecho a protestar pacíficamente es válido, mucho más cuando las instituciones no escuchan. La gente tiene que salir y manifestarse, porque si esas instituciones están bloqueadas y si además hay una élite gobernante que se columpia escuchando música romántica mientras los niños mueren en los hospitales, o si tienen gobernantes que se ufanan de que el valor de las cremas hidratantes de la cara bajaron de precio, bueno, la gente tiene que encontrar otras fórmulas y otros mecanismos para exigir sus derechos. Y el único espacio que quedará son las calles para exigir rectificaciones al régimen de turno. Mauro, muchas gracias. Muy gentil por el tiempo. Conversé, señores, con Mauro Andino Espinosa, una persona que ha hecho un análisis claro. Ya conversaremos en otra ocasión. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Marco. Hasta la próxima. Un abrazo.